Mario, ¿cómo estás? Buenos días, Rafa. Yo aquí en Oaxaca de Juárez hoy tuvimos 8 grados al amanecer, imagínate, y ahorita ya estamos en 23 grados, pues es algo así como si estuviéramos en, en el desierto, no, ya no entiendo. O sea, pasamos Casi, de 8 casi. grados. Y luego dicen que tenemos un buen clima, pues en mis tiempos eso se llamaba extremoso, ¿no? Pero ahora es. Fíjate que Pues, justamente de eso quería platicar contigo. Es sobre la inflación de las palabras, sobre el proceso que estamos viviendo. Cuando lees los periódicos, oyes los comentarios y todo lo que surge de las redes sociales, como que se están perdiendo 3 criterios. Si estás de acuerdo conmigo, me lo dices. Uno, ¿te acuerdas que a nosotros nos enseñaron que para que hubiera buena información se requerían 3 cosas, ¿no? Una, objetividad, ajá. relevancia. Y 3, que esa información fuera verdadera. Bueno, eso lo dice casi todos los filósofos, incluyendo nuestro querido Manuel Martín Serrano, Ajá. teoría de la comunicación. Para que haya una buena información se requiere objetividad, relevancia y criterios de verdad. ¿Cómo lo ves tú? Porque lo que vemos ahora es pues la objetividad, comillas, la relevancia, pues cada quien hace relevante lo que quiere, ¿no? Y por el otro lado, la verdad, pues no sé dónde quedó. Sí. Bueno, acá también tenemos. Bueno, como mi casa siempre es fría, entonces tengo un clima estable. Entonces, pero sí está friecito. ¡Ay! A ver, este tema creo que es muy importante para tratar de comprender lo que nos está pasando. Porque, por ejemplo, Jorge Volpi, en su libro más reciente, La invención de todas las cosas, hace un planteamiento en el sentido de que todas las explicaciones que tenemos, si he entendido bien hasta donde voy en la lectura, en realidad son narraciones que él llama ficciones, y explica que hay ficciones de distinto tipo, ficciones que tratan de apegarse a una realidad, ficciones fantásticas, ficciones moderadas, en fin. Sospecho que en él y en otros autores que están manejando estos temas hay una confusión que parte justo de lo que comentaba Rafa. Una confusión entre información, comunicación. Nos hemos centrado tanto en las realidades que construimos a partir de las narraciones y las narrativas, que se nos olvida también que hay un límite que sabemos muy bien, que es lo que nosotros llamamos las acciones ejecutivas. Es decir, pues si no comemos, hay un deterioro en los organismos, independientemente de cómo nos narremos ese no comer como algo épico, como una desgracia, como capacidad de resiliencia. Pero el hecho es que un organismo que no come, pues eventualmente se deteriora y se puede morir, independientemente de cómo simbolicemos ese proceso y ese deterioro y esa muerte. Y como que este aspecto se está quedando fuera con el bombardeo que tenemos de información, de las aplicaciones cibernéticas, de las
interacciones internáuticas, de los mundos virtuales, como que nos estamos inventando un mundo en la nube, que es cierto que existe, que ahí está, que nos afecta, que a mucha gente le afecta emocionalmente, etcétera, pero demeritamos esta otra parte. A mí eso me parece, pues aparte de medio neurótico, no sé si hasta tramposo, porque, pues bueno, los mismos cacharritos estos a través de los cuales se logra toda esta información cibernética, pues alguien los tiene que construir. No se construyen nada más con aplicaciones de inteligencia artificial. Se requerirá a lo mejor algún robot que arme el celular y la computadora, pero alguien tiene que darle materialidad al asunto. Entonces, como que ahí estamos en esa pérdida. Entonces, sí creo que hay una especie de inflación de lo simbólico o inflación de lo informático, pero además con esta confusión. Informar no es comunicar, para empezar. Y entonces, como que también hay una tendencia a evitar el nexo comunicativo y suplirlo con el fenómeno del mero dato, de la mera información. Además, el dato, para tener sentido, tiene que entrar, ahí sí estoy de acuerdo, en una narración que le vaya dando esto que comentábamos en el arranque. No solo que lo que decimos tenga que ver con la realidad a la que nos referimos, que es la objetividad, sino que tenga una relevancia, una significatividad, y que además esté en un marco de contexto que nos diga, que nos ubique el tiempo y el espacio. Y como que esta virtualidad en la que todo se vale porque todo se puede hacer, es como que está, me da la impresión, llenándonos de datos, pero vaciando el contenido narrativo. A ver, así es como lo veo. ¿Cómo sería ese ejemplo? ¿Se evacúa lo narrativo y se llena de datos? Y se llena de datos. Un ejemplo. Los que estamos en la academia. Hoy en día, para que un trabajo sea válido, pues tiene que tener, como siempre, sus referencias bibliográficas, hemerográficas, hoy en día referencias internauticas, etcétera, etcétera. Pero entonces de pronto ha cobrado una importancia, un peso enorme, esta parte del quehacer académico en un artículo, en una tesis de licenciatura, tal. A grado tal que hay personas que me queda la impresión que están más preocupadas por revisar todo ese proceso de referenciación que por revisar la propuesta del artículo, la propuesta de la tesis. He estado en algunos casos en los que toda la discusión es si hay plagio o no, porque se citó bien o no a tal o cual autor y texto. De acuerdo a la convención. De acuerdo a la convención de APA, que ahorita regreso a APA. Que es terrible. Que es terrible. Pero ya nadie discute si las categorías que el sustentante o el articulista establece para hacer un análisis son correctas, son pertinentes, son lógicas. Si la aplicación de esas categorías al objeto de análisis, un discurso, una novela, son apropiadas, eso no importa. Lo que importa es que cites correctamente a fulano y a perengano. Pero además en APA que no es una fórmula para que los algoritmos de búsqueda internáutica encuentren rapidito el asunto. No se te ocurra citar a pie de página como le hacíamos, ¿verdad? Antes, porque para las aplicaciones es más complicado que en la fórmula APA. Sí, me parece terrible.
A mí me pasó eso, fíjate, con mi asesorado de tesis de maestría sobre, justo, nos devolvieron el trabajo porque teníamos a pie de página. Ujú. Y después descubrí que sí, que así, lo cual te hace al cuate que la lee, te dificulta muchísimo porque tú vas leyendo y a pie de página encuentras el sustento de donde salió. Y Claro. entonces ahora te mandan hasta el final. Bueno, pero eso que tú me dices, ¿es dataísmo? Pues sí, sí me parece que son datos, pero ¿no te parece un formalismo bastante malo? Muy, muy reduccionista, Reducción. porque, insisto, entonces de pronto lo importante es ese dato o esos datos, O de esa forma, y no el argumento que el expositor va desarrollando, que finalmente, si se usa tal o cual autor, pues es dentro de una argumentación que le puede aportar elementos, ideas de base, alguna comprobación del propio argumento, por referencia o por comparaciones, etcétera. Entonces eso como que deja de ser importante y entonces el otro dato empieza a tomar un peso enorme. Que no digo que no, ¿verdad? Luego los fusiles y... Ok, pero una cosa es el sustento y el encuadre y otra cosa es la construcción que realmente se está proponiendo a través del ejercicio intelectual de desarrollar un argumento. Ese sería un ejemplo. Otra práctica que se me ocurre, Rafa, es estas cuestiones de, por ejemplo, en historia, buena parte de la discusión de la evolución de las sociedades se da a partir de cuando Rousseau habla de una especie de evolucionismo social a partir del buen salvaje, las comunidades humanas primitivas, pues todas tenían ciertas características y que de ahí se fue evolucionando hacia las otras formas de organización social, surgimiento del Estado, de la desigualdad, de las propiedades privadas, etc. Y como hemos platicado en otras ocasiones, pues no hay ninguna prueba para que este discurso histórico adquiera un estatus de teoría o de ciencia. Es una gran especulación. Incluso, si le hacemos caso a los autores de El amanecer de todo, un libro muy interesante, pues cuestionan justamente esta narrativa esta narrativa oficial de que dicen ellos, durante miles de años parece ser que todas las sociedades humanas vivieron bajo un mismo modelo. ¿De veras? Un poco lo mismo pasa con nuestro famosísimo concepto de democracia. Es un ideal. Todas las sociedades deben tender a la democracia. Hay una serie de características que le adjudicamos a la democracia como una especie de deber ser. Pero luego nos ponemos a observar lo que realmente pasa en los regímenes que se autodefinen democráticos o que consideramos como democracias y modelos de democracia, y lo que encontramos es una diversidad impresionante. Entonces, el campeón de la democracia, Estados Unidos, pues hay ciudadanos como de primera y segunda, según en dónde viven, porque hay votos que pesan más que otros. Y se puede dar el caso de que un candidato que obtenga el mayor número de votos de ciudadanos no gane la elección, y eso es democrático. Pero en otros países,
Se cuestiona la democracia porque se dice que el Estado interviene, porque se dice que como si en el sistema de Estados Unidos no hubiera en el propio sistema una superintervención. Ahí sí no Pero hay problema, ¿no? no solamente del gobierno y del Estado, Del sino propio también de la sistema. iniciativa privada. Exacto. Luego tenemos regímenes que son democráticos, pero tienen un rey o como jefe de Estado. Pero son democráticos porque pues, son democráticos, ¿no? Y sobre todo en la vieja Europa, la que tiene el made in de la democracia. Bueno, pues como que hay que empezar a poner orden, como que hay que empezar a decir, a ver, ¿cuáles son las narrativas oficiales? ¿Cómo nos están imponiendo las interpretaciones a fuerzas de ciertos fenómenos que pasan? Eso es algo que a mí últimamente me está llamando cada vez más la atención y me está preocupando. Yo, por ejemplo, te preguntaría, Mario, con todo lo que acabas de decir, para que no nos quede vago la cosa o nos aburra a la audiencia. Por ejemplo, te pondría 3 ejemplos, a ver A ver. cómo lo ves. Uno, la guerra de Ucrania y cómo la han narrado, por ejemplo, los medios occidentales del occidente que llaman el occidente global. Y por otro lado, cómo lo narran los del sur global. Y luego, cómo lo narra, pues, Rusia y sus aliados. Bueno, está uno. O dos, cómo se narra, por ejemplo, en México, el fracaso, entre comillas, de la lucha contra el narcotráfico en la versión de la derecha, versus la versión de la 4T con respecto a lo mismo, utilizando los mismos datos, pero al revés. Pero la narración sale al revés. Bueno, tercer. No, tengo muchos ejemplos, pero ese es uno. Otro ejemplo, bueno, Estados Unidos. ¿Cómo narra el señor Trump, o Milley si quieres, en el Cono Sur, el problema de la inflación? El problema bueno, para los narrativos que están atrás de Milley, es un éxito, porque ya tienen inflación controlada. Y luego Trump habla en su narrativa de que Estados Unidos puede vivir con menos Estado, pero poniendo un montón de impuestos. O sea, entonces, ¿sí me explico? Entonces, y además que ya nos va a invadir con 500,000 que nos va a mandar y toda esta narrativa. Tú no distingues, yo sí distingo, pero no sé tú, entre el discurso y la narración. En la teoría de la discursividad, por ejemplo, de Eliseo Verón, establece muy bien la diferencia entre discurso y narrativa. Y un poco no he leído a Volpi, pero sí siempre hay narrativa, hombre. Eso claro. Ya lo dijo Benedetto Croce. No hay vida política sin narrativa, hombre. O sea que, por favor, ¿no? Por favor, claro. Si Volpi dijo eso, sí hay narrativa, siempre hay. ¿No? Porque no hay significado si no hay narrativa dentro de un discurso. El discurso de la derecha, el discurso del centro o de quien quieras. Pero bueno, te quería preguntar eso. Ejemplo, Ucrania. Ponme uno para no aburrirnos con todos. Pero me gusta el de Ucrania porque, ve, como humilde espectador, ¿quién ganó la guerra? O si ya se ganó. O si va a ser una guerra prolongada. Pues yo no creo que vaya a ser prolongada, pero digamos
En este momento, ¿quién va ganando? Sí, bueno. ¿O quién va perdiendo? ¿O qué pasó? Primero, el acceso a las distintas narrativas. Y los datos. Y los datos, porque... Te hago una pregunta. ¿Tú sabes cuántos muertos hay del lado ucraniano? No. Pregúntaselo a la BBC. No sabe. Ajá. Pero sí nos están diciendo la cantidad de muertos víctimas del autoritarismo de Putin que han muerto por parte de Rusia en una guerra injusta. ¿Los contaron? Ya califiqué ahí los puntos de la narrativa. ¿Sí? Bueno, objetivamente los contaron. ¿Los contaron? ¿De dónde salen esos datos? Exactamente. Nunca nos dicen de dónde salen esos datos. Es como una caja negra, ¿no? Ajá. Y ahí trabajo eso. Y lo digo también por parte de los rusos, porque tampoco sabemos cuántos muchachos rusos han muerto. Exacto, tampoco lo sabemos. Entonces, evidencias no están. Sabemos que tienen un montón de camposantos, como decimos en México, en donde incluso están aventando cuerpos e incinerándolos, dicen algunos datos, para que no se sepa. El único dato objetivo que tenemos es que ya no hay jóvenes para ir a la guerra. Exacto. ¿Pero cuántos? Pero si te vas a la BBC de Londres o al Santo Grial de Le Monde o al otro Santón New York Times, callados. Ya está impresionante. Y te vas por el lado de los rusos y los rusos te hablan de que prácticamente ya se terminaron, ya nada más quedan ucranianas. ¿Sí? Sí. Es más, no sé si has visto en la red que dicen que es bueno que te unas a las ucranianas, ¿sí? Porque ya en este momento se requiere repoblar Ucrania. Repoblar. En realidad no sabemos de nada, ¿o sí? No sabemos nada porque esa es la parte que primero debe ser difícil averiguar. Entonces, pues mejor la llenamos con datos o progresiones estadísticas. Más o menos es la técnica que siguen. Es que en la batalla de no sé qué día murieron tantas personas. Si van tantos días de batallas, pues entonces el número de muertos debe ser tal. Y no te preocupa ese dato porque cuando pasan ¿cuántos muertos hay en México? ¿Cómo lo sacaron? Exacto. Y empezamos a hacer esas comparaciones. A ver, hay bombardeos, hay misiles ya de estos de gran alcance, hay entrada de tanques, pero pues parece que en una guerra entre dos grupos delincuenciales o lo que pueda haber, de pronto parece, la idea es que en México hay muchos más muertos que en Ucrania. Yes. Pero a lo que pasa en México no le llamamos guerra, en todo caso. Eso no es una guerra. Es el narcotráfico tomando el control del país. Porque esa es la narrativa que se quiere. Exactamente. Dentro del discurso de derecha que constituta que esto es un caos. Exactamente. Pero trasladado el mismo punto de referencia, digamos, el número de muertos, a la guerra en Ucrania, pues si hay tantos muertos, alguien tendría que estar ya tomando el control también. Bueno. Pero entonces ahí nos dicen que no, que la resistencia, que Ucrania, que Alemania ya les va a mandar más recursos, aunque no les deja que los disparen, que Estados Unidos, o sea... Está tremendo eso, ¿no? Un sancochado que al final no nos deja saber en realidad qué está pasando. Y entonces me apodero de las plataformas de información para decir lo que yo quiera. Exacto. Mira, por ejemplo, te diría una cosa, tan es así que apareció, como le dicen, el cisne negro. Nadie lo esperaba. Cayó el gobierno dictatorial de Siria, en 2 segundos. Ajá. Cuando no, que hay
una defensa enorme de los rusos y los turcos y la manga del muerto, cayó en segundo. ¿Y sabes algo al respecto? ¿Quiénes son los que tomaron? ¿Por qué? ¿Quién los apoya? ¿Quién los apoya? ¿De dónde les llegan las armas? ¿De dónde les llega el financiamiento? Bueno, hasta los israelíes están metidos ahí, hombre. Ya, porque ya ves que Israel quiere el gran Israel que va del Éufrates hasta el río Nilo. O sea, quieren todo, ¿sí? Sí. Estados Unidos de Israel. Ajá, ajá. Pero bueno, me refiero a eso. Y entonces buscas información y estoy buscando en fuentes rusas y en fuentes acá. Un despelote se les fue. O sea, Sí, fíjate, no solamente, no solamente es ¿cómo se llama? Un problema le llaman desinformación, pero Manuel lo ha señalado cientos de veces. No, no, eso no es desinformación. Es, exacto. es mala información, información falsa. Información falsa. O ahí sí podemos retomar la idea de Volpi. Ficciones. Sí, porque Ficciones. entonces, ¿quién tiene la verdad, Mario? Ficciones de la categoría, porque pues hay distintos tipos de ficciones. Está la prospectiva, está el delirio, pero una forma de ficción clara es la mentira. Es decir, cuando hay toda la intención Con la de posverdad. engañar, de confundir, que ahora elegantemente le llamamos posverdad, que Bueno, es así como la versión perversa de la teoría de cuerdas, de la teoría cuántica y todo eso, ¿no? Hay tantas interpretaciones como intérpretes hay. pues yo siempre he pensado que parte de mi vida he vivido en una posverdad. Porque ante un hecho que me parece que fue muy cruel, no puedo denunciar, ¿no? Y en cambio, algo donde me fue muy bien lo puedo engrandecer, ¿sí? Claro. Sí, sí, es cierto, sí entiendo lo que dices. Pues sí, pero eso de que es una ficción, con respeto de Volpi, desde hace mucho tiempo se sabe que nosotros nunca hemos estado en la realidad como seres humanos, siempre Ujú, estamos a ujú, través de las palabras, que son ficciones, ¿sí? Pues, ujú, ujú. Sí, digo, esa parte a mí me parece muy interesante para, no que, e incluso él no lo dice como si lo estuviera descubriendo, sino como en el sentido de, empecemos por reconocer, pues que buena parte de nuestras historias tienen un mucho de ficción. bueno, ¿qué recomendarías para finalizar? Tenemos 5 minutos. Este, a nuestros lectores para que no se volvieran, o no, ¿cómo podría decir? No se bebieran toda la información que termina finalmente por no convencerte o por meterte en un mundo de incertidumbre, perdón, o hasta darte el malestar estomacal, ¿verdad? La verdad, por ejemplo, yo digo, qué barbaridad. Cuando oigo, por ejemplo, hablar con datos que son ciertos, además, que son Mm, tratables, vamos, objetivos, a Lili Telles. ujú, Después digo, ¿cómo dan el salto mortal a decir una imbecilidad? ¿Va? ujú. Tontería. Y se la creen algunos, ¿no? Supongo. Sí. Bueno, yo terminaría con eso. ¿Te acuerdas que el maestro Abraham Mols decía, ponía una formalización que era I mayúscula, que se llama información, y luego la símbolo de a mayor información, menor percepción? Ujú. Aguas, creo que por ahí está la cosa. Que la Sí. cantidad de información tiende a que reduzcamos a su mínima expresión los criterios de selección de la información disponible. Y eso es terrible, creo. Sí, creo que va por ahí. Bueno, yo concluiría, el problema de la verdad creo que deviene de otro traslape que se ha hecho, no sé si por perversión o por desconocimiento o por qué, pero
esa verdad que podemos ver en ciertos fenómenos como si la pluma la dejo caer, se cae atraída por la ley de la gravedad. Entonces queremos que ese mismo criterio de verdad funcione para relaciones, para leyes humanas, el matrimonio, el divorcio, la propiedad privada. Y entonces hemos querido pensar que el mismo criterio de verdad, el mismo concepto de verdad, aplica para realidades que de suyo son distintas. El viejo modelo que decía que hay un mundo duro en el que, pues sí, pues, si pegamos duele, si no comemos, que es con lo que yo empezaba, hay deterioros. Con otras esferas de verdad que son las de la relación, las de las leyes, con otras esferas de verdad que son, por ejemplo, las de las emociones y las subjetividades. Entonces, pues si son esferas distintas, no pueden tener el mismo concepto de verdad. Así es. Vamos a terminar. Ok. Porque ya tenemos un minuto. Un minuto. Bueno, lo último, esto que decías, información y percepción. Pero va. La próxima semana entramos con esto de información y percepción, Rafa. Sí. Eso es. Le seguimos la próxima vez, Mario. Órale. Ya te estás combinado para otro rollo de estos. Ahora, a ver si inventamos algo más, ¿cómo se llama? Más referido a nuestras realidades mexicanas. ¿Sí? Encantado. Bueno, muy bien. Te mando un abrazote y gracias, y lo grabamos.